Si tu negocio sigue gestionando clientes por WhatsApp, notas de móvil o incluso de memoria, tarde o temprano vas a perder dinero. No porque trabajes mal, sino porque llega un punto en el cual es imposible acordarse de todo. Hoy voy a enseñarte cómo crear tu propio CRM con inteligencia artificial, completamente gratis, sin programar y conectado al ecosistema de Google. Y quédate hasta el final porque en la última misión vamos a conseguir que nuestro CRM trabaje automáticamente por nosotros. Empezamos. Aunque voy a utilizar una pastelería como ejemplo porque es muy visual, esto mismo se puede adaptar a cualquier tipo de negocio. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo lo tenéis disponible en mi página web, que dejaré el enlace abajo en la descripción. Totalmente gratis. Misión 1. Enseñando el negocio a Gemini. La mayoría de personas cometen el mismo error. Abren Gemini y le dicen créame un CRM y claro, Gemini al final crea algo genérico. El secreto está en darle el contexto real. Así que antes de nada vamos a crear la estructura de datos reales que vamos a utilizar. En mi caso voy a utilizar una pastelería porque tiene pedidos, clientes, entregas recurrentes y fechas muy importantes. Accedemos a Gemini y le juntamos el siguiente prompt y le damos a enviar. Fíjate en algo, no le estoy pidiendo que programe nada, le estoy diciendo que piense y esto cambia por completo el resultado que vamos a obtener. Misión 2. Construyendo el CRM completo. Ahora sí, ya tenemos contexto, Gemini sabe cómo funciona nuestro negocio, así que vamos a pedirle que nos construya el CRM completo. Y además lo vamos a conectar a una base de datos de Google Sheet completamente real. En primer lugar, vamos a construir nuestro Google Sheet. Para ello, le juntamos nuestro prompt y le damos a enviar. Una vez que tenemos el resultado, lo copiamos, accedemos a nuestro Google Sheet y aquí en el apartado de Gemini le juntamos nuestro prompt y lo ejecutamos. Una vez que ha entendido el contexto, me pide que si estoy de acuerdo con lo que me propone y le damos a aprobar. Y ya tendríamos por aquí nuestra base de datos creada. Pensad que estos datos son ficticios. Una vez que ya la tenemos, accedemos a Gemini y le juntamos el siguiente prompt y le damos a enviar con el objetivo de que nos cree nuestro CRM. Al final le estoy pidiendo que me cree un archivo index.html y un archivo code.gs. Ahora entenderéis para qué. Y ya tendríamos por aquí el resultado con una serie de pasos que nos recomienda a seguir. Vamos a descargarnos ambos archivos. Por un lado este .gs y por otro lado este index.html, que al final es el visual de nuestro CRM. Una vez descargado, vamos a volver a acceder a nuestro Google Sheet y nos vamos a ir al apartado de extensiones, pulsamos en AppScript. Con cualquier editor de texto vamos a abrir y copiarnos todo el contenido del code.gs y aquí vamos a quitar la función que hay vacía y una vez quitada pegamos lo que hemos copiado y tenemos dos opciones de guardarlo: o pulsamos Control S o le damos al icono este de guardar. Ahora aquí en el apartado de archivo vamos a darle al más, seleccionamos HTML, escribimos index y pulsamos enter y aquí vamos a reemplazar el código que hay actual que está vacío por el index.html que nos ha generado antes Gemini. Lo abrimos con nuestro editor, lo seleccionamos, lo copiamos y lo pegamos aquí y le damos a guardar. Una vez dicho esto, nos vamos a ir al apartado de implementar, le damos a nueva implementación, en seleccionar tipo le damos a la ruedecita y creamos una aplicación web. Como nombre ponemos CRM Pastelería, que solamente puedo tener yo acceso y le damos a implementar. Pulsamos ahora autorizar acceso y aceptamos los permisos con nuestra cuenta y ya tendremos por aquí el enlace a la aplicación web. La copiamos, accedemos a una nueva pestaña en el navegador, pegamos la URL y pulsamos enter y ya tendríamos por aquí nuestro CRM y como veis no está actualizado. Esto pasa porque no tenemos los mismos nombres de campos en nuestro Google Sheet con nuestro index.html, pero para ello la solución es muy simple y fácil. Adjuntamos una captura de pantalla de nuestra base de datos, accedemos a Gemini, se la pegamos y también le adjuntamos nuestro index.html para que nos diga cómo solucionarlo. Le adjuntamos este prompt y le damos a enviar y nos dice que reemplacemos el code.js
Para ello, copiamos el nuevo que nos ha generado, accedemos a App Script, seleccionamos todo, lo borramos, lo volvemos a insertar y lo guardamos. Muy importante este paso de darle a implementar. Creamos una nueva implementación, CRM volumen 2 y le damos a implementar. Ya tenemos por aquí la nueva URL, la copiamos, le damos a este botón de correr, vemos que se ha ejecutado perfectamente, abrimos una nueva pestaña en el navegador y volvemos a poner la nueva URL y ya tendríamos por aquí el resultado completamente conectado a nuestra base de datos. Pensar que si queréis hacer algún cambio en vuestra base de datos, fijaros que yo he cambiado un poco la cabecera con la que tenía anteriormente. Una vez que hagáis dichos cambios, lo que tenéis que hacer es darle a este botón de sincronizar y automáticamente se sincroniza con los datos que estén actuales en vuestra base de datos. Me ha calculado los ingresos del mes, los pedidos pendientes en los próximos 7 días, las alertas de alergia. Aquí tenemos un pequeño gráfico lineal, un gráfico tipo de queso totalmente interactivo, un panel operativo completamente funcional en el cual podemos filtrar dependiendo el estado que queramos, incluso en la fecha de entrega, en los próximos 7 días o incluso este mes. Todo desglosado por precio, y este apartado de calendario es muy interesante, ya que así no se nos olvidará ningún pedido. Y de nuevo podemos filtrar por semana o mes. Por cierto, si tienes una empresa y estás viendo que esto sirve completamente para tu caso y no quieres perder tiempo haciendo esto, te dejo mi correo electrónico abajo en la descripción, en el cual me puedes contactar sin compromiso. Misión 3, haciendo que el CRM trabaje solo. Y aquí viene la misión más interesante, porque tener un CRM está bien, pero hacerlo que trabaje solo está mucho mejor. Vamos a conseguir que cuando un pedido se confirme, se crea automáticamente un evento en Google Calendar, se envíe un correo electrónico a nuestro cliente y se genere un recordatorio interno, y todo sin tocar absolutamente nada. Para ello, adjuntamos nuestro prompt a Gemini y le damos a enviar. Ya tenemos la actualización de nuestro archivo .gs y la vamos a copiar y la reemplazamos por la actual y le damos a guardar. Vamos a pedirle que nos cree el prompt para pasárselo a Google Sheet para completar este paso de la columna N. Una vez que lo tenemos, le damos a enviar, lo copiamos y se lo pasamos a Gemini. Ya tendríamos por aquí la columna añadida, totalmente vacía. Y por ejemplo, vamos a cambiar este pedido de restaurante La Plaza, que ahora mismo, como ven por aquí, nuestro propio CRM nos sale pendiente. Vamos a cambiar el estado y vamos a darle a confirmado. Y ahora pulsamos el botón de sincronizar. El siguiente paso sería irnos al botón de activadores. Vamos a añadir un nuevo activador. La función que vamos a seleccionar va a ser onEdit, y aquí en seleccionar el tipo de evento vamos a marcar al editarse y que me notifique inmediatamente, y le damos a guardar. Accedemos a nuestra base de datos y aquí tenemos el restaurante La Plaza, en el cual el estado del pedido está pendiente y vemos que tiene una fecha de entrega del 26 de este mes. Si accedemos a mi calendario a esta fecha, absolutamente no hay nada, y actualmente tampoco tengo ningún correo, y en fecha de confirmación tampoco tenemos nada. Y ahora, si cambiamos el estado a confirmado, automáticamente ahora en este campo de fecha de confirmado se nos pone la fecha actual. Y si os fijáis arriba en mi barra del navegador, se me ha añadido un nuevo correo, y si accedemos al apartado del calendario, aquí ya tenemos creado este evento de entrega tarta personalizada el restaurante con la fecha y los datos importantes, como es el caso de que no tiene ningún tipo de alergia. Y aquí en nuestro correo tenemos pedido confirmado. Si accedemos a él, aquí tenemos un pequeño recordatorio de nuestro pedido, y esto es precisamente lo que más me gusta de la inteligencia artificial. No porque genere texto, sino porque comienza a eliminar tareas repetitivas que cualquier persona llevaría un tiempo a hacerlas. ¿Y vosotros qué opináis de este resultado brutal que hemos conseguido? Os leo por comentarios. Y pensar una cosa, si no tienes un negocio, esto mismo se lo puedes ofrecer a un negocio y poder llegar a monetizar de ello. Al final, lo que hemos construido hoy no es un simple CRM, es la demostración de que herramientas que antes
costaban miles de euros, ahora cualquier persona la puede construir con una buena idea y buenos prompts. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial puede ayudarte. La pregunta es cuánto tiempo más vas a seguir haciendo manualmente las tareas que puedes automatizar desde ya. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Recuerda que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción.